Bueno, buenas tardes. Por supuesto, gracias por estar, por participar. Mucha gente, como siempre. Vamos a festejar juntos el Día del Amigo, junto a un amigo. Bueno, en nombre del Consejo de Administración, como presidente del Complejo Cooperativo, les doy la bienvenida. Y por supuesto agradecer a Felipe, como siempre, que está con nosotros. Hoy vamos a presentar su último libro, Mujeres Insolentes. Vamos a ver por qué le puso este nombre, ¿no? Rápidamente, muchos lo conocemos, es el cuarto libro que Felipe presenta en nuestro complejo. Presentamos el de San Martín, el de Belgrano, el de Moreno, y hoy el de las mujeres. Y recién me contó un secretito, ¿lo puedo decir? Su próximo libro que está escribiendo sobre la vida de Gardel. Creo que también va a ser muy interesante, como todos sus libros, con esta metodología distinta, donde nos hace ver la historia desde otra perspectiva, ¿no? No solo de la historia en sí misma, sino también de los valores, de la parte humana, y hilando muy fino los principios y los conceptos. Rápidamente, ustedes muchos conocen, pero voy a leer. Felipe me tachó muchas cosas, dice, es muy largo. Bueno, Felipe nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, el 29 de mayo. Es profesor de Historia, egresado del Instituto Nacional del Profesorado Joaquín B. González. Dirigió el proyecto Ver la Historia de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, que ha llevado al documental fílmico 200 años de historia argentina a través de 13 capítulos. Es director del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de San Martín. Fue columnista radial de Radio Mitre y Rock and Pop, labor por la cual obtuvo el premio Éter 2006 y 2007 al mejor especialista temático. Fue conductor, junto a Mario Pergolini, del ciclo Algo habrán hecho por la historia argentina, basado en sus libros Los mitos de historia argentina, emitido por Canal 13 y Telefe, que obtuvo el premio Martín Fierro 2006 y 2007, al mejor programa cultural argentino y al premio Clarín al mejor programa periodístico en 2006 y 2009. Es el presentador oficial de los estrenos de History Channel, donde realizó la serie de documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos unidos por la historia. Es director de la colección Bicentenario de la editorial MC, que publica obras esenciales de pensamiento argentino de estos 200 años. Es consultor para América Latina de History Channel, director de la revista Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.ar, el sitio de historia más visitado de la Argentina. Así que bueno, Felipe, gracias de vuelta, gracias por estar con nosotros. Un gusto como siempre. Vamos a tratar de hacer algún ping-pong. Yo me anoté algunas cositas para preguntarle, ¿no? Yo quería arrancar con una frase de dos amigos en el Día del Amigo, si les parece, puede ser, para desearles a todos feliz Día del Amigo. Mi amigo, espero en que usted, compañero, me ilustre y conozca la pureza de mis intenciones, que no se dirigen ni se han dirigido más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían. De Manuel Belgrano a José de San Martín, todos queridos amigos, feliz Día del Amigo para todos. Felipe, ¿por qué Insolentes le pusiste al libro Mujeres? Bueno, porque Insolentes era un poco la manera en que llamaban los españoles a los insurgentes, ¿no? Los y las insurgentes americanos, y en un término muy recurrente en los
documentos, a mí me pareció siempre una palabra muy linda, darle un sentido positivo a ese insulto o a esa categoría. Y también me acuerdo de mi infancia, ¿no? Mocoso insolente, mocoso insolente, que inmediatamente venía acompañado de una amenaza, ¿no? Mocoso insolente, te voy a romper, etc. Me parece que es una palabra muy linda para darle un sentido positivo, es decir, que hay que ser insolente, ¿no? De alguna manera, frente a la injusticia, como son estas 29 mujeres que elegí de este primer tomo, que llega hasta principios del siglo XX, que son 29 mujeres muy distintas, que han resistido y han ejercitado su insolencia desde distintos lugares, ¿no? Desde la resistencia armada, en el caso de las indígenas, a las científicas, las poetas, las escritoras, las anarquistas, las socialistas, las poetas y demás, ¿no? Así que por eso, insolentes. Un poco es darle un sentido positivo a un término utilizado negativamente, como dice, con mujeres tenían que ser, ¿no? Que creo que es un ejemplo también de algo que para mí efectivamente tenían que ser mujeres para hacer todo lo que hicieron, ¿no? Y en cambio para el machismo es mujer tenía que ser, ¿no? Como una especie de insulto. De ahí a andar a lavar los platos a medio metro más o menos. ¿Y quién fue la primera rebelde americana? Bueno, es interesante porque la primera rebelde americana es una extraordinaria mujer arawak. Arawak eran los llamados también taínos que habitaban la zona del Caribe, exactamente las actuales Bahamas, a donde llega Colón, a esa especie de paraíso terrenal, ¿no? Que no pueden creer los europeos los que están viendo, y Colón mismo dice que es el lugar más bello del mundo y que son la gente más bella y buena del mundo, le dice a la reina Isabel, y el renglón seguido dice son muy buenos, son inofensivos, y concluye, van a ser excelentes esclavos, ¿no? Digo esto en cuanto a la gente que todavía sigue avalando y alabando a la figura de Colón. Una persona muy, como saben ustedes, para ser un descubridor bastante perdido, por cierto, ¿no? Porque él seguía escribiendo en sus cartas que estaba en la India, que estaban buscando el Ganges, que no lo iba a encontrar seguramente. Hablaba de Katai, del emperador Kublai Khan, que ya había muerto hacía 200 años, ¿no? Y Colón muere, como ustedes saben, en 1506, proclamándose el apóstol número 13, ¿no? Con un gran delirio místico y en un estado de locura. Aquella que decía locura en ese momento según Foucault, ¿no? Pero bueno, ciertamente no es el mejor ejemplo de persona que descubre algo, ¿no? Descubridor, y menos de América, porque como saben, la palabra América viene de Américo Vespucio, ¿no? Que fue el tipo que se dio cuenta que esto era un nuevo continente, que era otra cosa, hizo un mapa y lo envió al Papa, a los Medici, y ahí empezó a reunirse una comisión de geógrafos que determinó que ya que hay un descubridor del nuevo continente que se llama Américo, bueno, ¿por qué no llamar América a este continente, ¿no? Así que Colón ni siquiera le tocó en suerte, más allá de Colombia, digamos, no le tocó el nombre del continente. Pero, como sabemos, las huestes de Colón era gente muy salvaje, muy depredadora, y a esta buena voluntad y esta hospitalidad de esta cultura extraordinaria, que era la cultura arawak, que tenía un carácter absolutamente pacífico, poético, con un idioma riquísimo, que, por ejemplo, al arcoíris le decían serpiente de collares, ¿no? Al cielo le decían mar de arriba, bueno, al amigo le decían mi otro corazón, y bueno, justamente en ese contexto brutalmente represivo, donde se comienza a esclavizar a la población, surge la primera resistencia, encabezada por una pareja que era Caonabó y Ana Caona. Ana Caona era su compañera, una mujer que era poeta. Era una práctica muy común los areitos, que eran ceremonias rituales de poesía, donde la gente recitaba poesía, ¿no? Y ella era una notable poeta que, una vez capturado su marido a traición por parte de los españoles,
ella decide seguir resistiendo, una resistencia que dura 5 años y termina siendo capturada y quemada en la hoguera, porque un poco la idea de la Inquisición se traslada a América, ¿no? Colón viene con la Inquisición también, con esa idea inquisitorial del otro particularmente como enemigo y la mujer como particularmente peligrosa, como sabemos a partir de todos los escritos de la Inquisición. El concepto de bruja, ¿no? Que es un concepto altamente interesante, que estudió muy bien un gran historiador francés llamado Georges Duby, que estudia el fenómeno de la brujería, y dice, entre otras cosas, que la brujería era rara vez ejercida por mujeres, ¿no? Que los brujos eran en general varones, pero que como la misoginia de la iglesia era tan fuerte, se centraba en la mujer y da una razón, no una justificación, sino una razón o una especie de explicación. Y era porque estas mujeres, que eran las comadronas, las curanderas, eran mujeres muy queridas en sus pueblos y especies de lo que hoy diríamos referentes sociales, muy escuchadas. Entonces se tornaban peligrosas frente al poder eclesiástico y frente al poder terrenal. Por lo tanto, con el solo trámite de declarar las brujas, las quemaban en la hoguera con un juicio, por supuesto, amañado, ¿no? Como eran los juicios inquisitoriales. Así que esa idea vendrá a América y aquellas personas que simplemente practicaran su religión iban a ser condenadas a la hoguera con la acusación de brujería. Y es interesante decir la palabra religión, porque las americanas eran tan religiones como las católicas, ¿no? Sin embargo, o la judía, o la maometana. Y sin embargo, todavía tenemos en algunos libros de texto cosas tales como las supersticiones americanas, o mitos y leyendas, ¿no? Como una especie de rebajar esa categoría. Fíjense qué interesante que como todavía hoy tenemos desde el lenguaje que se escribe en los libros de texto una segunda categoría, ¿no? Por ejemplo, el arte americano es artesanía, ¿no? Los idiomas son dialectos, ¿no? Siempre están escritos en tiempo pasado, ¿no? Los mapuches habitaban en Neuquén, los pilagá habitaban Formosa, ¿no? Por supuesto habitan, afortunadamente todavía, ¿no? Pero la idea es darlos por muertos, ¿no? Como que son un tema del pasado. Es una forma muy interesante para ver cómo desde el lenguaje se puede transmitir una forma de pensar, ¿cierto? Así que bueno, es interesante entonces recordar a Nacaona, esta primera rebelde americana que inaugura el libro, esta mujer que se anima a enfrentar a estos invasores que fueron los españoles que llegaron a estas tierras, ¿no? En ese primer contacto que fue ahí en la zona de Bahamas. Vendrán muchas indígenas rebeldes, de las que doy cuenta en el libro, Juliana, la guaraní, la gaitana de Colombia, bueno, son muchísimas, pasando por supuesto por las llamadas las virreinas subversivas, que fueron Micaela Bastidas, la compañera de Tupac Amaru, y Bartolina Sisa, la compañera de Tupac Katari, que fue quien continuó la rebelión de Tupac Amaru, pero lo que hoy es Bolivia, ¿no es cierto? Tupac Katari fue un gran rebelde que hoy es declarado héroe nacional, igual que Bartolina, por Evo Morales, y es quien dice realmente la frase "volveré y seré millones", ¿no? Frase que Evita nunca dijo, le queda bien, pero nunca la dijo, le queda fenómeno, ¿no? Pero nunca la dijo y hay un hecho interesante. Howard Fast, cuando escribe Espartaco, la pone en boca de Espartaco también esa frase, "volveré y seré millones", pero el que la dijo fue Tupac Katari al borde del cadalso, cuando lo estaban por ejecutar los españoles, ¿no? Esa rebelión tan impresionante que fue la rebelión andina entre 1780 y 1782. Pero lo que es interesante, antes de pasar a las siguientes insolentes, es cómo nos han ocultado las rebeliones indígenas, ¿no? Cómo este capítulo está soterrado bajo el manto de los dioses, la llegada de los dioses, la inmediata obediencia, que es una falacia, porque no pasa ni siquiera en México, ¿no? Donde realmente hubo un primer sometimiento frente a la llegada de Cortés, cuando lo confundieron con Quetzalcóatl y creyeron que venía la serpiente emplumada en su persona. Pero eso duró muy poco tiempo, porque Cuauhtémoc se rebela y hay una
sublevación muy fuerte contra los españoles, y eso va a pasar con los incas, va a pasar a lo largo de todo nuestro continente, ¿no? Podemos decir con orgullo americano que no hubo un año de 1492 a 1810 donde ya ahí se transforma la guerra de independencia, la resistencia, y que no haya habido rebeliones en algún lugar de nuestro querido continente americano, ¿no? Y hablando de mujeres, ¿quién fue María Remedios del Valle, Felipe? Bueno, María Remedios del Valle es un caso, justamente hablando de los ocultamientos de la historia, es la única mujer argentina declarada madre de la patria, ¿no? Ella era una afrodescendiente, lo que comúnmente se dice negra, esclava, liberta, que se incorpora a las tropas de Belgrano. Belgrano admitía mujeres en su tropa y ella se incorpora al ejército de Belgrano, participa en el éxodo jujeño, en las batallas de Tucumán, la batalla de Salta, tiene un rol muy importante en ese ejército, y como tantos combatientes, terminada la guerra, termina en la más absoluta miseria pidiendo limosna, y es reconocida por el general Viamonte, quien la ve y dice, bueno, es mamá Remedios, la madre de la patria, ¿no? Y pide para ella una pensión y un reconocimiento oficial con ese título de madre de la patria que le será otorgado en 1827. Así que la madre de la patria es negra, mala noticia para los racistas. Pero claro, los racistas escriben la historia también, ¿no? Entonces lo que hicieron, cuando se reescribió la historia blanca, cuando venía la inmigración europea, entonces gente como Bartolomé Mitre pensó que mejor sacar a una madre de la patria negra, ¿no? Según su costumbre, la hicieron desaparecer, ¿no? Y desapareció de los libros, de los textos, y no se volvió a hablar de ella hasta no hace mucho que estamos hablando de ella. Fue muy fuerte la aparición de mujeres, tenían que serlo, porque mucha gente se empezó a asombrar e indignar por no saber esto, ¿no? Y hoy tenemos alrededor de 20 colegios en Argentina que los chicos han elegido como nombre de su escuela María Remedios del Valle, así que nos pone muy contentos porque están reemplazando a, qué sé yo, José Félix Uriburu, ¿no? Pues, de excrescencias que tenían algunos colegios como nombre, ¿no? Así que es una gran alegría que esté pasando esto. La última se inauguró hace poco en la provincia de Buenos Aires, y hay en Chubut, hay en Santa Cruz, hay en el norte, en Tucumán, bueno, ya hay muchos colegios que los chicos, al enterarse de esta historia tan potente, votan el nombre de María Remedios, ¿no? Para que sea el nombre de su escuela. Me parece una hermosa posibilidad, ¿no? Que uno elija cómo se llama su escuela. Por supuesto, esto viene previamente con un trabajo de saber, de quién es, ¿no? Es azaroso, pero está buenísimo que pase. Y contanos qué rol jugó la mujer en la guerra de la independencia. Bueno, yo creo que jugó un rol muy importante, y es interesante acá como la tradición patriarcal ha tratado de insistir en que la mujer no fue protagonista, o la mujer no protagonizó, no como si hubiera un factor de voluntad, como si la mujer no hubiera querido protagonizar, ¿no? Lo mismo se dice, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? La mujer no fue protagonista en la Revolución Francesa, o sea que en términos formales es cierto, pero no fue protagonista porque no la dejaron, ¿no? En el caso puntual de la Revolución Francesa tenemos un hecho muy interesante, ¿no? Porque fíjense que la revolución tiene una iconografía femenina muy importante, ¿no? Hay mucha iconografía femenina en la Revolución Francesa, y es verdad que la mujer no la dejaron ni participar de la asamblea, ni publicar ideas en la prensa, y todo sería más o menos igual, y por eso surge una mujer extraordinariamente valiente, que fue Olimpia de Gouges, que presenta ante la Asamblea de París el reclamo de los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, porque ella entiende que los derechos del hombre son para los varones, porque efectivamente la mujer sigue sin tener ningún tipo de esos derechos proclamados para los hombres, ¿no? Los derechos humanos. Bueno, ¿qué le pasa a Olimpia en ese París revolucionario y progresista? Bueno, la mandan a la guillotina. Por eso hay un teatro Olimpia de París muy célebre que
conmemora a esta mujer extraordinaria que deja testimonio de que efectivamente la mujer quiso protagonizar, pero no la dejaron, ¿no? Es un tema muy antiguo y remanido, pero es un argumento muy usado por los patriarcales que dicen que la mujer no fue tan importante en la historia, no participó tan activamente. Es bastante fácil desmentirlo, quiero decir, si hay ganas, ¿no? Sí, por supuesto, hay que tener voluntad. Pero, por ejemplo, mi caso muy interesante es el de la antigua Grecia, donde la mujer era, obviamente, la mitad de la población, no participaba en política, estaba excluida de la política al igual que los esclavos. Aquella democracia ateniense no las contemplaba como participantes activas. Sin embargo, hay registros literarios tremendos, las tragedias griegas, ¿no? Como Lisístrata, por ejemplo, o Antígona, donde tenemos a mujeres tremendamente potentes reclamando sus derechos. Lisístrata proponiendo y encabezando la huelga sexual, ¿no? Las mujeres que se niegan a tener relaciones sexuales con sus compañeros hasta tanto no termine el maltrato, el ninguneo, ¿no? En esa extraordinaria obra literaria que cuenta lo de Lisístrata, ¿no? Y el otro caso, Antígona, ¿no? Antígona que reclama el derecho a enterrar a su familiar, derecho del que tendremos en Argentina después algo más que una tragedia, ¿no? Entonces ahí se ve que la mujer, desde tiempos muy remotos, de los tiempos griegos, ¿no? Ya viene reclamando el lugar que le corresponde y que le es negado en todo caso. Así que este argumento de que no fueron protagonistas dejando la supuesta idea de que no quisieron es totalmente falaz. En el caso de las nuestras, bueno, hicieron todo lo que pudieron, ¿no? Y hay un caso muy interesante que es Mariquita Sánchez de Thompson, mujer que según la historia oficial nació, cantó el himno y murió, ¿no? Parece ser que eso fue toda su vida, ¿no? La vida corta. Pero bueno, no fue así. Y es un caso interesante de cómo la mujer puede luchar desde distintos lugares. Ella lucha desde un lugar particular, personal, antes de la Revolución, en 1804, cuando su familia le había asignado un marido, porque recordemos que durante la colonia las mujeres no tenían la posibilidad de elegir con quién casarse, sino que sus padres ya predeterminaban quién iba a ser su marido. En este caso un comerciante, un hombre muy mayor, español, que a ella no le gustaba lo más mínimo, y estaba enamorada de su primo Jacobo Thompson, y ella litiga y hace todo lo que puede legalmente para que eso ocurra, y finalmente a los 17 años consigue que esto pase en un caso que sienta jurisprudencia. Ella es la primera mujer en esta zona que se puede casar con quien quiere y además deja un antecedente interesante. Así que tenemos una que no solo cantó el himno, ¿no? Y que después fue una mujer muy interesante en cuanto a ser anfitriona de reuniones de patriotas donde los testimonios hablan de cómo participaba, pero claro, como la mujer no podía ir al cabildo ni escribir las ideas en la prensa, aparece como no protagonizando estos hechos, ¿no? Pero bueno, por supuesto que la mujer fue muy activa en las guerras de independencia, tanto en el ejército de San Martín, donde había un ejército de espías, de lo cual el 80% eran mujeres altamente eficientes, ¿no? Lo que San Martín llamaba la guerra psicológica o la guerra de Zapa. Y bueno, y por otro lado, las grandes guerreras, como por ejemplo Juana Zurduy, ¿no? Que fue una mujer extraordinaria, que tuvo la misión junto a su marido, Manuel Asensio Padilla, de controlar la zona centro-norte de Bolivia, una zona de actual Bolivia, el Alto Perú, con gran costo en vidas humanas, ¿no? De poder preservar esa zona de las permanentes invasiones que venían del Perú, españolas. Ella pierde en esa guerra, era una mujer de buena posición económica, que tenía 4 hijos y lo pierde todo, pierde a su marido, pierde a sus hijos, pierde su pequeña situación económica en esa guerra y será una mujer extraordinaria, ¿no? En cuanto a estrategia, en cuanto a capacidad intelectual, y va a ser la primera mujer en ser nombrada oficial del Ejército del Norte, el ejército argentino en su historia, podemos decir, como el grado de teniente coronel, y Manuel Belgrano, en un acto que habla de cómo pensaba Belgrano la cuestión de género,
le otorga su sable con la leyenda que dice al mejor guerrero de la independencia, ¿no? O sea, sin hacer distinción, dándole el sable a esta mujer extraordinaria, ¿no? Manuel Belgrano, dicho sea de paso, ya que lo nombramos al principio, fue la primera persona que habló de género en nuestro país, ¿no? La primera persona que pudo escribir sobre este tema en 1795, donde proponía que la mujer acceda a los 3 niveles de la enseñanza, entendiendo que la mujer está en perfecta igualdad de condiciones intelectuales que el hombre. Esto, la verdad que en ese momento no lo decía nadie, ¿no? Y esto lo decía nuestro querido y también recortado Belgrano, porque también Belgrano nació, creo, en la bandera y se murió, ¿no? Según algunos. O les gustaría que eso pase, y por eso el 20 de junio vieron que no pasó nada. No existió el 20 de junio, ¿no? El último 20 de junio. Pero bueno, para nosotros existirá, aunque no estamos muy de acuerdo en que el 20 de junio sea el Día de la Bandera, ¿no? Porque es el día de Belgrano, ¿no? Es el día que él muere. Y la bandera tiene su día, que es 27 de febrero, ¿no? Cuando fue creada de 1812. Una vez le pregunté a un funcionario del ministerio ¿por qué no es el 27 de febrero? Me dijo, bueno, porque los pibes no están en el colegio. Impresionante, ¿no? O sea que si no hay chicos para torturar en un acto, no hay conmemoración. Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo creo que el rol fue muy importante, muy activo, de mujeres extraordinariamente valientes, y además, lo no dicho siempre, es que la mujer fue la que se quedó con los pibes bancando los trapos, como decimos en el fútbol, ¿no? Cosa no dicha, no contada, dada por supuesto, ¿no? Mientras los hombres se iban a pelear, ¿quién se quedaba con los niños? ¿Quién bancaba la casa? ¿Quién administraba esa economía imposible? Porque esa gente no cobraba un mango, porque las pensiones no llegaban jamás, ¿no? Ese es un acto de heroísmo tremendo, muy poco reconocido, que no tiene nada de pasivo, porque es el lugar pasivo. ¿Cómo pasivo? Te quiero ver a vos bancando una casa sin un mango. Eso no es pasivo, tenés que ser muy activo para sostener una casa, ¿no? Pero fíjense cómo nos van mareando con las palabras, ¿no? El rol activo del varón, del combate, el rol pasivo de la mujer. Total, los chicos no importan, ¿no? O sea, es una mentalidad bastante imbécil, pero fuerte, ¿no? Que nos va marcando como una manera de pensar la vida también, ¿no? Esta secundarización de la que tanto habló nuestra querida Simone de Beauvoir, ¿no? El segundo sexo, ese segundo sexo que así nombrado. El libro que les recomiendo ampliamente, total son 900 páginas nada más, pero es un libro, fíjense ustedes, que fue escrito en 1949, lo agarran hoy, es realmente actual, de esta mujer tan increíble que inmediatamente que se dice, la mujer de Sartre. No es Simone de Beauvoir, es mujer de Sartre. Pero bueno, podríamos decir al revés, Sartre no pudo haber sido el marido de Simone de Beauvoir. Esta boludez de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Bueno, yo me las ingenié bastante en este libro para que no hubiera ninguno detrás de nadie. Las que elegí no tienen mucho detrás, digamos, ¿no? No están detrás de nadie. Yo creo que detrás es una frase tan poco feliz, ¿no? De gente que se ve que no tuvo buenas parejas. Porque yo que no está pareja no deja a nadie detrás, no sé, detrás, bueno, ya entramos en discusiones complejas ahí. Pero no me parece lo más lógico, ¿no? Sí. Contanos quién fue Virginia Woolf. Bueno, entrando ya en el terreno de las revolucionarias argentinas, que fueron muchas, Virginia Woolf fue una mujer notable que fue una dirigente anarquista, que dirigió muchas huelgas en Rosario, pasó por San Luis, Montevideo, Buenos Aires, pertenecía a la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, y publica en 1897 el primer periódico feminista anarquista de toda América, que fue La Voz de la Mujer, cuyo eslogan era ni Dios, ni patrón, ni patria, ni marido.
haciendo una especie de raconto del programa anarquista, ¿no es cierto?, que no admitía ninguna de esas cosas. Una vez en una charla una me preguntó si era lesbiana porque decía ni marido. Dije, no señora, hay muchas formas de no querer marido, no sinceramente. Ella se refería al matrimonio, ¿no? Ellos estaban en contra del matrimonio, en el que había una institución capitalista innecesaria. Y bueno, era un periódico tremendamente interesante, dirigido por Virginia Woolf, que hablaba de temas de género, hablaba del acoso, hablaba de tantas cosas lamentablemente actuales, ¿no?, que seguimos viendo, el lugar del cuerpo en la vida de la mujer. Instalaba, como hicieron las anarquistas, las socialistas en nuestro país, el tema infancia, un tema ausente absolutamente en la literatura política masculina. No estaba en los periódicos socialistas editados por hombres mucho la presencia de la infancia, ¿no? Y Virginia y las otras compañeras, Carolina Musilli, que son las que se dedican a luchar dentro del movimiento obrero, instalan el tema del trabajo infantil, la infancia, los derechos del niño, ¿no? También dentro de esta lógica patriarcal que suponía que el niño es propiedad privada de sus padres. Entonces había muchos artículos en este sentido en La Voz de la Mujer, que lo pueden leer en internet porque lo publicó la Universidad de Quilmes, un periódico maravilloso, también de una tremenda actualidad, ¿no? Uno cuando dice tremenda actualidad es contradictorio la sensación que uno le da, ¿no? Cuando uno lee, por ejemplo, a Belgrano diciendo los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente, porque de lo contrario está produciendo desocupación en el país productor, o sea nosotros, y ocupación en el país comprador, o sea Gran Bretaña. Y terminaba diciendo, no exportemos cuero, exportemos zapatos. Escrito esto en 1796, a mí por lo menos me da una doble sensación, ¿no? Una admiración profunda por una persona tan clarividente y una profunda tristeza porque a 200 años estemos otra vez teniendo que defender la industria, ¿no? Son esas cosas ambivalentes que nos pasan con estos genios, con estas personas, ¿no? En el caso de Virginia pasa un poco porque está hablando de temas que no han sido resueltos, ¿no? El lugar de la mujer, el derecho a su cuerpo, todo esto que aparece en este periódico dentro de ese movimiento femenino que va a tener a Carolina Musilli, una chica muy jovencita que dedica su vida a la defensa de la mujer trabajadora, a la salubridad en los talleres, ¿no? Y termina contagiada de tuberculosis y muriendo a los poco más de 20 años, ¿no? Una vida dedicada a la lucha y muy poco recordada, esta mujer olvidada, una pibita, Carolina Musilli, ¿no? ¿Y cuándo históricamente nuestras mujeres comenzaron a luchar por sus derechos cívicos, Felipe? Bueno, los derechos cívicos es interesante el término, ¿no? Porque uno asocia derechos cívicos al voto, y la verdad que es más complejo, porque la lucha era por los derechos, que son los derechos de propiedad, de patria potestad, los derechos personales, a salir de la minoridad en que le había puesto el Código Civil. Ustedes saben que nuestro Código Civil es un código tremendamente machista, donde la mujer no tiene prácticamente derechos y hay aberraciones, ¿no? Igual que se ratifican en la Ley de Matrimonio Civil de 1886, ¿no? Una ley, en un punto, un avance, porque le quitaba a la Iglesia el monopolio del matrimonio. La única forma de casarse hasta ese momento era por la Iglesia Católica, válida, digamos, legalmente, pero en esa ley de matrimonio civil subsisten elementos del código tales como que la mujer, ante la simple denuncia del marido por infidelidad, pierde todo derecho y puede ir presa, mientras que para que la mujer demuestre que el marido es infiel tiene que haber convivencia del amante. Fíjense, era extraordinario, ¿no? Vamos ya. En ese caso la mujer, me parece que este hombre me está engañando. Trajo a una el otro día, no sé qué. Tengo ahí. Eso se mantuvo hasta 1921, más o menos. Pero hay una cosa que sí está en el Código de 1921, que sería interesante que la vicepresidenta se informe, que es que la mujer violada puede abortar, ¿no? Eso está en 1921. Pero hay otras cosas que no.
Pero bueno, a donde vamos es que los derechos cívicos son esos derechos que habilitan a que esa mujer se convierta en una persona con derechos, no una inferior frente a la ley, como estaba en esos códigos, y ahí podría tener derecho a votar, aspirar al derecho al voto, ¿no? Entonces hay toda una lucha muy fuerte que comienza más o menos en los años 90 del siglo XIX, con las luchadoras socialistas, algunas de las que nombramos, por supuesto Julieta Lanteri, ¿no? Que fue ya entrando el siglo una italiana nacionalizada argentina, que cuando se nacionaliza entiende que en los papeles que le dan no hay nada que le impida votar, por lo tanto recurre a la justicia y es autorizada a votar y se convierte en julio de 1911 en la primera mujer en toda América en emitir su voto. Un hecho curioso que podía haber sentado precedentes, pero en 1912 se produce la reforma electoral, la ley Sáenz Peña, que establece el voto secreto universal masculino, lo cual no deja de ser extraordinario, ¿no? Universal masculino y regido por el padrón militar, es decir, que se complicaba. Julieta, que era una tana cabezadura, dice, bueno, hago el servicio militar. Se presenta para hacer el servicio militar, no la dejan, y lamentablemente ese antecedente del 11 no se puede aplicar de ahí en adelante, ¿no? Pero permanentemente las bancadas socialistas, por supuesto integradas por hombres, ¿no? Como Mario Bravo, Hombre Justo, etcétera, y Alfredo Palacios, van a presentar permanentemente proyectos de voto femenino, y del lado de la agitación, por supuesto, Alicia Moró, ¿no? Que luego será Alicia Moró de Justo, gran dirigente socialista, luchadora por los derechos del voto. Así que hay más de 11 proyectos de ley del voto presentados por los socialistas. Uno pasa a la Cámara de Diputados en 1933, llega al Senado, y en el Senado se debate, y ahí es un debate tremendamente interesante, donde un senador llamado Pancho Uriburu, que era el tío del dictador Uriburu, dice en la Cámara, está en el acta, lo pueden ver, dice que la mujer no ha sido creada por Dios para votar, porque Dios le dio como castigo a Eva, se va lejos. Bastante difícil de comprobar, voy a decir, que le dio como castigo a Eva la menstruación. Entonces, ¿qué pasa si el domingo que la mujer tiene que votar llega a su periodo? Concluye el señor senador que la mujer no ha nacido para votar, ¿no? Esto hubo que escuchar en ese momento. Bueno, por supuesto, ese proyecto no pasa al Senado. Reducto, generalmente más conservador, como sabemos, cosa que no ha cambiado demasiado. Pero bueno, no puede pasar, ¿no? Y habrá que esperar hasta Eva, ¿no? Hasta 1947 para la sanción del voto femenino, donde también hay un debate que lo pueden ver en YouTube, altamente interesante. El noticiero Sucesos Argentinos, que pasaba semanalmente las noticias, es una recreación con actores basándose en las actas del Senado del debate de la ley de matrimonio, de la ley de voto femenino de 1947. Véanlo porque es extraordinario, porque los que hablan son actores que lo están reproduciendo el debate, que es increíble, está en YouTube. O lo que van a escuchar ahí es exactamente el debate, fragmentos del debate. Y ahí hay uno que dice que la mujer tiene el cerebro más chico que el hombre, por ejemplo, bueno, cosas por el estilo. O sea que tampoco fue tan fácil en el 47 aprobar el voto femenino, que se va a ejercer por primera vez en 1951, ¿no? Así que la lucha por el voto es una lucha larguísima, que arranca a fin de siglo y se concreta en 1951, después de la sanción en el 47 por impulso de Evita del voto femenino. Que hay que decir que cuando Evita consigue el voto femenino se enojan mucho las feministas, las comunistas, las socialistas, se enoja Victoria Ocampo, porque entienden que era un lugar de ellas y que ella
una usurpadora, como la llamaban, venía a conseguir este derecho, ¿no? Que era una pena que el voto venga de manos de Evita, según la mirada de estos personajes, ¿no? ¿Y qué podemos decir de Cecilia Grierson? Podemos decir muchas cosas, porque Cecilia Grierson es nuestra primera médica, una chica hija de escoceses que estudió magisterio y que vio morir mala a una amiga por mala atención y se decidió estudiar medicina. Y la insolencia consistía en ese momento en querer estudiar medicina, un lugar reducido a los hombres, ¿no? Una facultad donde ingresar fue muy difícil, donde permanecer fue muy difícil, donde en términos actuales podemos decir que le hacían bullying, ¿no? Y ella cuenta en su autobiografía que en su primer examen, el médico profesor que le toma examen pone en el acta, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Así cuenta Cecilia cómo fue su estudio, una gran médica que se va a recibir y que le va a tardar mucho en conseguir trabajo, porque después de recibirse tampoco le querían dar trabajo, que se convierte en creadora de escuelas de enfermeras, de escuelas de enfermeras especiales, de clínicas especiales para chicos sordomudos, bueno, una luchadora incansable por la salud en nuestro país. Hay muchas escuelas de enfermería que se llaman Cecilia Grierson, en honor a nuestra querida primera médica, que además fue una gran feminista, que organizó el primer Congreso Femenino Mundial, que se reunió en Buenos Aires en 1910. O sea, Cecilia además fue una gran impulsora junto a Alicia Moró de este primer Congreso Femenino Mundial que se reúne en Buenos Aires en el año del centenario, el centenario, entre otras cosas, se convoca este Congreso Femenino, que es el primero a nivel mundial y que se va a realizar aquí en Buenos Aires. ¿Por qué no nos hablas, como escritor y historiador, de nuestras escritoras? Bueno, tuvimos muchas grandes escritoras, ¿no? Una de las primeras es Juana Manuela Gorriti, que una de las primeras que firman, ¿no? Porque también la mujer le estaba impedida de firmar los libros con su nombre, era muy común que la mujer firmara con seudónimo masculino. Y Juana Manuela es una de las primeras que firma con su nombre, mujer que escribía desde ficción hasta recetas de cocina, tiene un libro hermoso, se llama Cocina Ecléctica, un libro que también está en internet y que lo pueden leer, está buenísimo, una cocina criolla pero con comentarios literarios, un libro muy original, que hoy hicieron todo un éxito en este boom de los libros de cocina que tenemos. Y bueno, fue una gran escritora, de las primeras entonces que firma con su nombre. Otra fue Juana Manso, que además de ser otra avenida de Puerto Madero, Alicia, ¿no? Están todas ahí más o menos. Pero la segunda avenida después de Alicia Moró de Justo, es Juana Manso, que estaría bueno que las avenidas pongan quiénes son esas personas, ¿no? Para que la gente sepa de quién se trata. Y bueno, se trata de una de nuestras primeras escritoras, gran luchadora, mujer que se dedicó a la educación con gran pasión, fue la que introdujo en nuestro país la escuela mixta, de juntar a varones con niñas, escribió nuestros primeros manuales de historia, una mujer que se dedicaba a dar charlas sobre los derechos femeninos y que fue muy perseguida, muy atacada, gente muy autoritaria interrumpía sus conferencias, ¿no? Juana fue una mujer notable que fundó bibliotecas, escuelas y que terminó siendo muy perseguida, y perseguida después de muerta incluso, porque no la dejaron enterrar ni en la Chacarita ni en la Recoleta porque decían que era un hereje, y terminó enterrada en el cementerio británico, lo que llamaba la sección de apátridas y suicidas, cosa que no era ninguna de las dos cosas, ¿no? Y justamente Juana Manuela la despide y da un hermoso discurso hablando de Juana como una mujer libre, ¿no? Como alguien que, más allá de que la persigan, nunca pudieron hacerla cambiar de opinión, a nuestra querida Juana, ¿no? Bueno, son muchísimas y por supuesto una muy querida por nosotros es Alfonsina Storni, ¿no? Una mujer que fue feminista, socialista, actriz, maestra y una gran poeta que
que cometió el pecado, como decía ella, de ser madre soltera y contarlo, y enorgullecerse de ser madre, ¿no? Y tiene un hermoso poema que es La loba, donde dice que ella se siente loba en ese rebaño y se va. No quiere pertenecer a ese rebaño, que en vez de comprenderla la juzga, ¿no? Que la trata tan mal. Quizá una de nuestras mejores poetas, Alfonsina, y que por suerte la recordamos con ese hermoso poema y canción de Luna y Ramírez, ¿no? Alfonsina y el mar, que habla de cómo ella se quitó la vida aquí en Mar del Plata, un poco en medio de esa tremenda incomprensión de la sociedad de su tiempo, ¿no es cierto? Bueno, estamos más o menos hemos recorrido un poco el libro. Hay 29 mujeres de todo tipo en este libro, mujeres realmente muy valientes que tuvieron que enfrentar la incomprensión de su momento, ¿no? Distintos niveles de insolencia, creo yo, de atreverse a la censura, a la descalificación, ¿no? A esta cuestión, y que hicieron tanto por nosotros, y que la aspiración, a mí me encantaría que no tengamos que escribir más libros aparte de mujeres, sino que se incorporen definitivamente a la historia, ¿no? Que cuando se hable de historia se hable de la historia de las mujeres como algo natural, en esto que nos cuesta tanto de naturalizar que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, y que todavía hoy vivimos con un lenguaje de los medios tremendamente cómplice, ¿no? Con el maltrato a la mujer, ¿no? El femicidio y todo esto, en cosas que son increíbles. Uno lee todavía en diarios argentinos y en algunos grandes diarios, entre comillas, argentinos, frases como una mujer recibió un premio de medicina, ¿no? Parece increíble, ¿no? Estas cosas, ¿no? Y por supuesto el tratamiento de la noticia policial, donde lo primero que se hace es ocuparse de la vida privada de la víctima, ¿no? Parece que esto es algo como natural. Así que hay mucho por hacer todavía, por eso me pareció importante este libro, que nació un poco al calor de mis visitas a colegios y escuelas, donde hablo mucho con los chicos, que son siempre inteligentes y muy piolas en sus preguntas, y me preguntaban si esta lucha tan fuerte feminista es nueva o viene de lejos, y me pareció interesante que conozcan este largo recorrido, ¿no? que tiene la lucha de las mujeres en nuestro país. Va a haber después un segundo tomo, así que no, si alguien dice falta fulana, falta mengana, ya van a tener su lugar en el próximo tomo, que va a salir más o menos a fin de año, calculamos. Bueno, el libro tiene además ilustraciones de Augusto Costanzo, que es un querido amigo y gran ilustrador, un tipo muy grosso, que expone en todo el mundo y que entendió muy rápidamente cada personaje. Creo que están muy lindos los dibujos y cómo él ilustra este libro, ¿no? Que está pensado para niños y jóvenes, pero para todo público, y lo lee mucho la gente grande, agradece la letra grande, agradece el dibujo. Y es un libro muy de subte, me parece a mí también. Creo que está bueno porque se puede leer en cualquier lado y está pensado también en ese sentido. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido y bueno, nos vemos pronto. Gracias a vos, Felipe. Bueno, por supuesto, los que quieran, el libro está, cuando salgan, está a la venta, lo que les interese profundizar. Los que lo quieran firmar, me quedo acá para firmar o lo que quieran, boletos de colectivo, lo que sea. Como siempre, va, como siempre. Bueno, un gusto. Gracias, Felipe.